Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo aquí, en un nuevo espacio de Encuentros que Inspira. Gracias por estar aquí, gracias para los que nos vais a seguir en diferido a través de mi Facebook Live, María Ángeles Uribe Piñol, porque hemos tenido que cambiar por unos pequeños problemas informáticos. Antes era en mi espacio de María Ángeles Uribe Camino Cuántico, pero ahora es en el mío personal, pero lo podréis ver igualmente. Gracias, como os decía, por estar aquí. Gracias por seguirnos un día más, en directo o en diferido. Hoy lo podéis ver, podéis compartir con nosotras, podéis dejar vuestras preguntas a través del Facebook o a partir de mañana, sobre las 12 del mediodía, está en mi canal Camino Cuántico María Ángeles Oliver. Por tanto, como os decía, bienvenidos. Bienvenida, Karina, de nuevo a estar aquí a compartir. Gracias, una amiga, una compañera, una maestra, eh, y que ha estado aquí en diferentes ocasiones aportando, como ella, como otros compañeros, de alto valor, aportando esas semillas de conciencia, esas semillas de amor, para que sigamos avanzando en este espacio en el cual todos estamos involucrados, más conscientemente o menos inconsciente, de la evolución humana. Hoy, Karina viene a hablarnos de TESA, una terapia de los nuevos tiempos. Y, como os decía, para mí sigue siendo un lujo presentar a todas aquellas personas que aceptan compartir este espacio. ¿Y quién es Karina? Ella está en ese espacio del asentir y la apuesta por la vida. Ella es comunicadora, terapeuta tesa, escritora, cineasta, canalizadora, formadora y muchas más cosas. Colabora en la red de conexión de las personas y nos viene a compartir qué es TESA, esa tecnología energética de sanación avanzada, un método de vanguardia canalizado por ella misma. En estos tiempos planetarios de intensa, como hablábamos, de intensa sanación, de intensa transformación, de intensa reconexión en los humanos, para que podamos tener una visión diferente, ¿no? Del mundo en el que habitamos, con qué nos relacionamos. Desde pequeña le resultó natural percibir el mundo multidimensional, cualidad que no siempre resultó agradable. Debido a ello, de adolescente se cuestionó las bases de la normalidad y protestó con rebeldía ante las injusticias de este mundo. Luego se sumergió en el mundo del arte, donde creó encontrar una puerta hacia universos más genuinos, incursando en la literatura, el diseño y el cine. Sin embargo, ella sentía que le faltaba algo, una reconexión mayor que le diera sentido a la experiencia de su propia vida, de estar vida. Fue así como hace varios años tuvo la valentía de soltar la escenografía que le sostenía y se atrevía a navegar en algo más infinito, con la intención de activar el recuerdo del propósito original. Esta transformación le brindó herramientas para que todas sus vidas fueran transformadas. La vida se unificaron en una misma dirección. Actualmente sigue haciendo cine, escribe, brinda talleres de reconexión y sesiones de terapia energética, canalizadas siempre en el mismo tema, para que entendamos que el cambio siempre es posible. Se considera un puente entre las personas y sabe que ha venido a comunicar y a disfrutar aprendiendo y así seguir expandiendo su vida y todo lo que a ella le encanta disfrutar. Yo os puedo decir que he estado en diferentes formaciones y hemos compartido diferentes espacios y ella siempre está allí colaborando, siempre está presente para que evolucionemos en comunidad, ¿no? Para que no vayamos de forma individual, sino que formemos parte de ese bien mayor de algo nuevo. Pues como os decía al principio, gracias Karina de nuevo por estar aquí y por atreverte de nuevo a estar y compartir este espacio aquí. Gracias. Cuéntanos un poco, Gracias, Ángeles. cuéntanos, ¿qué es TESA? Bien, bueno, gracias Ángeles nuevamente por invitarme. Gracias a todas las personas que están escuchando. Y vamos a sumergirnos en este universo de TESA. TESA lo podemos definir como tecnología energética de sanación avanzada. Es un método terapéutico que elabora en planos multidimensionales. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que en el pasado
los humanos nos contemplábamos solo desde la dimensión física, luego empezamos a incorporar la dimensión emocional, hoy día también, por supuesto, que la dimensión mental. Sin embargo, también ya estamos incorporando otros campos, otras dimensiones que van más allá de lo físico, emocional y mental y tiene que ver con aspectos multidimensionales de nuestra De lo existencia físico, emocional y mental. Perdona. que Sí, sí, sí. Que se me ha se acoplado perciben. se me ha acoplado el móvil. Vale, que se perciben, digamos, se perciben no desde los sentidos físicos, pero sí los podemos últimamente, incluso con mayor claridad, incorporar en nuestra vida. Entonces, este método terapéutico labora en todos esos niveles, es decir, que contempla la perspectiva espiritual, dado que desde mi punto de vista, una sanación, al menos en estos tiempos, ha de contemplar ese proyecto que implica el proyecto del alma, es decir, más allá de lo que el personaje quiera, pueda gestionar en esta vida, hay algo mayor, nosotros estamos acá con un plan mayor y justamente TESA labora en esas líneas de realidad, si bien comienza las sesiones, por supuesto, con lo que trae el consultante, es decir, laboramos con la historia de la persona, del consultante, esta sería como la puerta de entrada para acceder a esa otra dimensión en donde se hallan las estructuras en el invisible, las estructuras energéticas, que son las que de alguna manera luego determinan el modo en que se manifiesta la realidad en el plano visible. Entonces, en TESA, todo el tiempo estamos dialogando multidimensionalmente, y por eso decimos que es una terapia que conjuga cielo y tierra, dado que es canalizada, incluso está asistida por los guías de TESA durante la sesión, y a la vez, como es un método muy sistematizado, el método TESA, nos permite hacer una labor en este plano muy coherente, y el consultante, sesión a sesión, va comprendiendo lo que estamos haciendo. Es decir, no es una terapia donde el terapeuta canaliza información para el consultante y el consultante está en una actitud pasiva recibiendo, sino que, por el contrario, constantemente estamos dialogando y los campos que se van abriendo, dado que el terapeuta TESA, por supuesto, canaliza, va siendo cotejada esa información. La información que aporta el terapeuta va siendo cotejada por el consultante y es algo que evidentemente se va elaborando desde los dos, ¿no? Desde las dos esferas, terapeuta y consultante, y la información es muy lógica, es decir, elaboramos con líneas de información que pueden sentirse, hay mucha certeza, a pesar de que es un método que elabora con planos invisibles, la sistematización permite bajar a tierra toda esa información y que el consultante pueda entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces solemos encontrar algunos métodos terapéuticos que son potentes, que elaboran con energía divina y quizás carecen de cierta sistematización para que el consultante pueda empoderarse y entender de qué va su proceso, porque en ocasiones nosotros le delegamos al terapeuta la responsabilidad, quizás, ¿no? de hacer algo con nuestro campo energético. En TESA, todo el tiempo el consultante está participando, es decir, es una terapia activa y justamente va recibiendo también herramientas, porque la idea es que una vez que finalice el tratamiento TESA, la persona pueda seguir haciendo esta labor consigo misma durante toda la vida. Si bien puede necesitar una sesión de refuerzo, pero la idea es brindar herramientas. Entonces, TESA es un método terapéutico que, como decía, labora multidimensionalmente, reparando también el campo energético de la persona, es decir, todo lo que se puede definir como la estructura psicoenergética, eso que no se ve, pero que define luego el comportamiento y nuestro estar en el mundo, va siendo primero movido, hay mucho movimiento a nivel sutil, comprendido, y esto permite establecer una nueva geometría, ¿no? Hablamos de geometría cuando de algún modo definimos cómo todos esos patrones no solo están a nivel mental, incluso a nivel de circuitos neuronales, sino que también esa información va definiendo circuitos geométricos en nuestro sistema, es decir, que la conciencia y la energía circula por determinadas rutas que en la terapia TESA se empiezan a clarificar. Elaboramos en esos niveles como para que, como decía al principio, el consultante entienda desde qué geometría se está comunicando con el mundo, ¿no?
Y esto nos lleva a pensar claramente que podemos entender la base de nuestros conflictos, porque siempre, de algún modo, sufrimos por los mismos temas, que son los temas de encarnación. Hay una geometría que está disponible para que se complete esa experiencia cuando el otro trae la otra parte que necesitamos para completar esa vivencia. ¿Cómo lo podemos Eh, hacer más, Karina, más tangible, ¿no? Por esas personas, ¿no? Que dicen, yo soy muy científicos, ¿no? Que mucha parte de gente, soy muy científica y yo lo que veo es esta parte física de todo esto que me estás hablando, no lo veo, no lo Ujú. siento. Como yo les digo muchas veces, no te has abierto a ver, a escuchar o a sentir desde esa parte más científica, ¿no? Porque estás en ese posicionamiento. ¿Qué mensaje les podríamos dar? Bueno, es genial lo que estás trayendo. ¿Por qué? Bueno, como sabes, Ángel, yo también brindo talleres de canalización. De hecho, este fin de semana hay un taller. Y en el taller de canalización laboramos mucho con esto que estás trayendo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de canalizar, que es algo que es innato a todo ser humano. Todos tenemos esa capacidad. Y el tema es que muchas veces ya la hemos validado, ya la hemos comprendido y ya la ponemos al servicio de lo que vinimos a hacer. Y en otras ocasiones, quizás hay personas que están canalizando sin saber que lo están haciendo. Muchas veces se denomina intuición, percepción aguda. Todos hemos tenido ese contacto con planos supraconscientes en donde llega un paquete de información, lo validemos o no, en donde sentimos que no fue una creación de nuestra mente, ¿no? El famoso eureka de Arquímedes, en Argentina decimos cuando te cae la ficha, ¿no? Hay de repente una información que cae, que baja, y uno realmente puede detectar que está llegando, que la procedencia no es de nuestro propio rumiar o de la elaboración mental, sino que procede desde, si quieren incluso verlo como una procedencia interna, sería de planos internos supraconscientes. Entonces, para aquellas personas más científicas, les propongo que pensemos en todo lo que tiene que ver con la física y la mecánica cuántica. Sabemos que nosotros estamos en diferentes estados vibratorios, es decir, lo que llamamos universo es una vibración que puede estar en diferentes escalas y esas diferentes escalas lo podemos decodificar como diferentes escalas de conciencia. Y nosotros mismos tenemos diferentes escalas, es decir, depende de donde nosotros nos alojemos internamente, vamos a hacer una lectura de la realidad, incluso interna y externa, y vamos también a permitir y habilitar esta experiencia con lo que denominamos el invisible. Pero si nosotros pensamos en las emociones o incluso en los pensamientos. ¿Quién puede tocar una emoción o ver una emoción? ¿Quién puede tocar o ver un pensamiento? Es decir, la procedencia es desde un universo un tanto más sutil y uno evidentemente lo registra dado que hay estímulos y suceden procesos en el cuerpo físico, a nivel fisiológico suceden muchas cosas que luego uno puede decir esto es una emoción. Pero si nos ponemos a pensar, la emoción tampoco es tangible ni visible a los ojos físicos, ¿no? Ni a los sentidos físicos. Y este es el primer tip que, bueno, como bien sabes, Ángel, Ujú, ujú. siempre lo propongo en Sí. los talleres. No busquemos conectar con la realidad sutil desde los sentidos físicos. Por eso, si bien usaste la palabra ver, es una convención. Nosotros muchas veces usamos quizás erróneamente esa palabra, los Ujú, canalizadores, porque si bien hay visiones o hay representaciones ujú, ujú. psíquicas, en realidad no es una visión tal como nosotros Mm. podemos ver el mundo de la materia. Si hubiera una visión, es una visión distinta, es una representación de esa vibración que al decodificarla la podemos contemplar con la forma X que se materializa, ¿no? Bueno, Ujú, que se despliega en nuestra conciencia. ujú. No, no, a mí a Entonces, veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo sí. sabes diferenciar si, ¿no? Si lo que estás canalizando es tu mente o, ¿no? O más, más o desde otro lugar. Yo siempre lo digo Bueno, que es por la claro, ese es energía, la también, vibración, ¿no? Que, exacto, ese es uno de los temas que desarrollamos en el taller y justamente primero es por la vibración y en el taller lo que hay es todo un reconocimiento de esas rutas, porque muchas veces canalizamos de forma espontánea
pero no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, el hecho de reconocer las rutas, el hecho de entender lo que está ocurriendo en nuestro sistema cuando estamos canalizando, nos brinda seguridad y principalmente recursos para poder discernir justamente esto, discernir si es una procedencia más periférica, es decir, de la mente ordinaria, o procede de campos frecuenciales infinitamente más elevados. Y esto es la experiencia y por supuesto en el taller de canalización lo que hacemos es hablar mucho del sistema energético humano, porque si nosotros no empezamos a recordar cómo funcionamos en el invisible, ¿cómo vamos a conectar con el invisible? ¿No? ¿Desde dónde? Y ahí, si hay confusión, por supuesto que la confusión nos va a llevar por caminos equivocados y en ocasiones la confusión nos conecta con el miedo, porque cuando no sabemos qué está pasando, a veces pueden haber experiencias que nos generen impactos que quizás no son siempre agradables y eso hace que la persona diga, no, no, hasta aquí. Hay muchas personas que tienen capacidades muy, muy fuertes y que han decretado que no quieren ver o que no quieren sentir o que no quieren percibir, simplemente porque no recuerdan cómo hacerlo. Entonces, recordando cómo hacerlo, dejarían de temerle e incorporarían toda esta información poderosísima a la vida. Eh, Entonces, volviendo a Tesa, que sí, igual sí, está muy iba a ligado. decir, parece que nos hemos ido, pero no, porque también utilizáis, ¿no? Desde TESA se utiliza Exacto. la canalización, ¿no? TESA en sí es un método canalizado y el terapeuta TESA, de hecho la formación de terapeutas TESA que comienza en abril, uno de los requisitos es que la persona canalice, que siempre propongo que al menos haya hecho el primer nivel de canalización conmigo, justamente para reconocer este lenguaje, para reconocer estas rutas. Si bien durante la formación vamos a seguir laborando con la herramienta de la canalización, es fundamental que el terapeuta TESA, porque es imposible acceder a esos campos sutiles de los que hablábamos al principio sin manejar la herramienta de la canalización. Entonces, bueno, la canalización y TESA están muy hermanadas, ¿no? Porque si bien TESA es mucho más que canalizar, porque hay todo un sistema que está desarrollado para poder acompañar a los consultantes, la herramienta de la canalización está presente. Pero que TESA, ¿no? Te llegó a ti desde aquí, ¿no? Desde este espacio, ¿no? Desde la canalización. Sí, sí, sí. TESA fue canalizado, o sea, lo he canalizado ya hace varios años, y yo hacía terapia energética y justamente lo que me empiezan a mostrar es la necesidad de crear un método sistematizado para poder acompañar a las personas y lo que decía al principio, acompañarlas desde la conciencia, es decir, nosotros al estar laborando, se puede realizar de forma presencial o de forma sincrónica por Zoom o cualquier otra plataforma, al estar laborando sesión a sesión con el consultante, estamos también acompañando en esa toma de conciencia, no solo en el movimiento energético, sino en la toma de conciencia. Y es un método muy anclado, porque muchas veces sucede que las terapias energéticas, solo las terapias energéticas, donde no hay esta labor de conciencia, es decir, de analizar, ¿no? En TESA se analiza la problemática del consultante desde dimensiones mucho más sutiles, pero hay un análisis de lo que está ocurriendo en el aquí y ahora. Porque, como decía, si solo vamos a una terapia energética, imaginen que uno va a una terapia con un terapeuta buenísimo, se tumba en la camilla y ahí empieza ya sea Reiki o cualquier otro método de sanación, que hay muchos y son maravillosos. ¿Qué sucede? El terapeuta, pues sí, logra ordenar la geometría del campo energético de la persona, logra incluso muchas veces quitar cristalizaciones energéticas, todo lo que ya conocemos, pero si no hay una labor de toma de conciencia, y esto es lo que yo vine a hacer, justamente, no quiere decir que las otras terapias no funcionen, por supuesto que funcionan, pero cada uno vino a aportar algo Ujú. diferente. Entonces, en mi caso, yo sentía que si solo brindaba terapia energética, claro, el consultante cuando luego salía nuevamente a la calle, a la vida, y se encontraba con un mismo estímulo que volvía a golpear las zonas que se habían desequilibrado, claro, era muy vulnerable a que volviera a ocurrir. Entonces, yo sentía, bueno, si hay terapia energética, sí, de alguna manera la persona mejora y hay cierta toma de conciencia, pero cuando los guías me empiezan a mostrar TESA, digo, claro, si además de esto, porque TESA tiene toda esa potencia que corresponde a las terapias energéticas, pero si además hay un método analítico sistematizado, significa que la persona no solo va a poder recibir este potente
caudal de energía divino y va a haber todos estos movimientos energéticos, sino que a la vez va a ir comprendiendo qué está pasando. Y eso es lo que nos empodera y lo que permite la verdadera transformación, porque cuando comprendemos hay un movimiento en lo que es la estructura de los patrones. Ya sabemos que los patrones son los que definen el modo en que luego se plasma la realidad en este plano. Entonces, si la persona va junto al terapeuta en este viaje comprendiendo qué es lo que está pasando y también se van anclando y se van fijando los movimientos y los nuevos patrones energéticos, eso irá permitiendo sostener, o sea, dará la posibilidad de sostener toda esa transformación que se realiza en las sesiones en la vida diaria. Y por supuesto que vamos a estar laborando toda la vida. Yo siempre cuando las personas empiezan el tratamiento TESA digo, no es que uno hace un tratamiento y ya está, ahora a vivir la vida. En TESA, de hecho, graficamos con el símbolo del infinito. En una porción del infinito se halla todo lo que vinimos a aprender, todo lo que vinimos a sanar, a integrar, y en la otra porción del infinito está todo lo que vinimos a aportar. Entonces, el plan de vida es lo que vine a aprender y lo que vine a aportar, porque muchas veces las personas creen que el plan de vida es solo lo que vine a brindar. Y lo otro me lo quiero quitar de encima porque no me gusta, me molesta. Esa era otra La pregunta que gente. tenía. Claro, no, no. Entonces, en TESA decimos, no, a ver, a esto también viniste. Y lo curioso, que cuando uno empieza una verdadera labor, se da cuenta que la parte que quizás más le molesta al ego, la que está vinculada al aprendizaje, en realidad es la misma información de aquello que vinimos a aportar, solo que en polaridades distintas. Es decir, que no solo no la tiramos fuera esta información, la tomamos, laboramos con ella, en las primeras sesiones nos metemos por esta, digamos, esta circunferencia del infinito, y eso va a ir activando la otra parte del infinito. Es decir, que lo que vinimos a hacer también forma parte de lo que al ego le molesta, le duele. Entonces aquí no tiramos nada, todo es valioso y la información es oro. En TESA, esa información que al ego le puede molestar es justamente la que nos brinda, nos da cuenta de las estructuras, nos da cuenta de estos patrones y de estas estructuras energéticas desde donde nos hemos movido y probablemente incluso antes de esta vida. Imaginen qué geometría tan definida. Yo a veces hablo de esa geometría y de lo que en TESA denominamos los circuitos de la desconexión como verdaderas cárceles de la conciencia. Porque si hay una geometría, ¿no? Imaginen toda una estructura que impide el libre movimiento. No solo el libre movimiento de la persona, sino de su conciencia, de su manera de percibir, de su manera de cómo recortar la realidad. Cuando eso se empieza a mover, la persona literalmente empieza a, primero, a habitarse desde lugares más cristalinos, es decir, hay un movimiento interno, y se refleja en una mirada nueva, no solo sobre sí mismo, sino sobre la propia realidad. Los vínculos con las personas se transforman, hay más espacio para el despliegue y el desarrollo de lo que vinimos a hacer, porque cuando esta información cuando no elaboramos, cuando no nos hemos metido todavía aquí, en la parte que tiene que ver con el aprendizaje, es muy difícil que se destrabe esta otra. ¿Se entiende? Por eso digo que son dos engranajes que van de la mano y uno sería como el negativo y el otro el positivo. Cuando elaboramos y liberamos información aquí, se empieza a abrir y nos empezamos a atrever también a desplegar esto, ¿no? Lo que tiene que ver con los dones, el aprendizaje, bueno, lo que venimos a aportar, ¿no? Entonces, Me eh, encanta esta visión, ¿eh, Karina? claro, claro, porque si no uno dice, no, yo qué vine a hacer, y ahí es cuando te das cuenta y no obviamente no con ánimo de criticar ni mucho menos, pero cuando te das cuenta que hay muchas personas que quizás están empezando a ejercer como terapeutas y no se han laborado a sí mismos. ¿Por qué? Porque quieren desarrollar esta parte y esta no la tocaron. Entonces, claro, eso es finito, tiene un límite, porque llega un momento que es lo que vinimos a elaborar, te lo pide a gritos, digamos, es una información que te está llamando a gritos para que la atiendas y para que lo revises. Y ahí están las claves para desplegar tus dones. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y esa es la base de TESA, también comprendemos que este engranaje, por eso decimos, hay un infinito, pero cuando empezamos a hacer terapia TESA, lo que ocurre es que ese infinito se va desplegando en una espiral de infinitos. Entonces, no es que, ok, reviso todo en un tratamiento, lo que está en la porción vinculada al aprendizaje, y ya activo toda la otra porción vinculada a lo que viene a dar y ya está. No,
uno va destrabando esto, se va activando esto, eso hace que podamos entrar a capas más profundas en la porción del infinito que tiene que ver con lo que viene a sanar y así. Y ese viaje, es decir, esa espiral de infinitos, va a estar activa en nosotros durante toda la encarnación, incluso cuando ya evidentemente estemos sin acudir al tratamiento TESA, porque si bien cada consultante, digamos, tiene su propia necesidad, entonces el tratamiento, sí, lo único común es que son sesiones de 2 horas y cada sesión, es decir, entre sesión y sesión hay una frecuencia de 21 días, ¿sí? Es decir, que uno tiene una sesión cada 21 días. Luego, la cantidad de sesiones, porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuántas sesiones? Y le digo, y eso depende del consultante. Hay consultantes que en muy pocas sesiones ya sienten que más o menos, al menos lo que necesitaban laborar, pues ya lo han podido realizar. Y hay otros consultantes con los cuales seguimos laborando durante un periodo bastante más extenso. Ujú. Es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que, ¿no? Por ejemplo, en mí, ¿no? Dice, es que tú no paras de formarte, ¿no? Claro, llevo más de 30 años formándome, pero me formo no para investigar en mí, que después eso que investigo en mí puedo aplicarlo o no, ¿no? Cuando estoy en terapia, cuando estoy en formaciones, ¿no? Eh, y digo, pero es que esto siempre es así. Eso no me da que hay momentos que digo, ya estoy cansada, ¿no? Pero que es verdad que a mí me encanta seguir, ¿no? Es ese viaje, ¿no? Realizar ese viaje de indagación ¿no? Y dices, ¿y cómo es que estaba eso allí escondido, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer es, eh, por tanto, lo que me estás diciendo es que en Tesa también pones la mirada a otras vidas, a otras encarnaciones, a otros momentos, ¿no? Claro, entramos en otra pregunta. Esas Bien, personas que no están abiertas a todo ello, ¿cómo les podemos abrir este espacio? bueno, está muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque si bien en TESA dijimos, en TESA concebimos cada encarnación como el capítulo, un capítulo más de la gran novela del alma. ¿M? Entonces, claramente entendemos que eh, cuando hay una conflictiva en una encarnación, esta conflictiva está, por supuesto, ligada a tiempos o encarnaciones anteriores. Sin embargo, en TESA no hacemos regresiones. ¿Por qué? Concebimos, sí, que el conflicto viene de antes, pero con todo lo que se manifiesta y llamas en la primera sesión, hay un protocolo que nos permite conectar con los temas de encarnación. Con toda la información que está delante de nosotros, no necesitamos viajar a otras vidas o a otros tiempos para ver qué pasó. Porque en realidad, lo que pasó en otra vida, pensemos en esto de las estructuras. Hay en la estructura invisible, ¿no? En el mundo invisible hay una estructura, hay patrones. Siempre doy el ejemplo de las tortas, cuando decoramos tortas, que está la que tiene corazoncito, la que tiene estrellita, bueno, imaginen, son patrones. Y de esos patrones, luego se plasma una realidad X. El merengue con el corazón, con la estrella. Si nosotros entendemos que cada vida es la manifestación, la materialización de ese patrón en el invisible, que es el viaje del alma, que es un tejido continuo, por decirlo de alguna manera, da igual por qué capítulo entremos. Entonces, porque si nosotros fuéramos a hacer una regresión, estaríamos conectando con el cuento de otra vida. Nosotros laboramos con el cuento de esta vida, sin embargo, es tan profunda la labor que se hace en TESA que permite acceder a ese campo estructural invisible, que es el mismo que en otras encarnaciones. Obviamente el tema que se materializa en cada vida es diferente, por supuesto, ¿no? Porque evidentemente ahí también TESA se basa en la teoría del karma, acción, reacción, acción, reacción. Entonces, todas esas líneas distorsionadas en vidas o tiempos anteriores, de todo ese caudal de información, habrá una porción que decidimos activar en esta encarnación como plan de vida. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que los cuentos en las encarnaciones son diferentes, pero no necesitamos hacer regresiones, justamente porque elaboramos desde esos planos tan sutiles. Mi pregunta es, ¿para qué puedo venir yo a hacerme una consulta de TESA? Bueno, un tratamiento, no una consulta. Sí, 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 un tratamiento. Un ¿Qué tratamiento. concepto?
Mm. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque cuando las personas me consultan, comento que no, porque hay otras terapias sí donde uno puede ir a hacer una sesión. En Ujú, TESA, en una sesión estamos abriendo muchísimo y luego elaboramos sobre eso que abrimos. Eh, bueno, si la persona desea conocer, primero, cuáles son los temas relevantes de su encarnación, aquellos temas que están siempre, si nos ponemos a analizar las zonas de conflicto de nuestra vida, vamos a darnos cuenta que siempre hay el mismo tema. Entonces, si la persona necesita conocer cuáles son esos temas relevantes de encarnación, es decir, a qué vino a elaborar, a comprender, a sanar. Si la persona realmente quiere cambiar a nivel estructural, es decir, si la persona quiere hacer una transformación que le va a permitir literalmente ubicarse en otro espacio interno, si la persona quiere alcanzar mayores niveles energéticos, si la persona quiere mejorar sus vínculos, si la persona quiere activar, como decíamos, todo el potencial vinculado a sus dones, porque la terapia TESA le va a brindar seguridad, le va a brindar mucha claridad y principalmente va a ayudar a que la persona salga de esas estructuras antiguas, de esos lugares que eran cárceles de la conciencia. Y además, todo eso, digamos, desde la perspectiva de la vida encarnada, desde la perspectiva mayor, te va a estar ayudando justamente a peinar, a mí me gusta pensarlo en términos de tejido, si pensamos las líneas de la realidad que están todas ujú, enredadas, peinar las líneas de la realidad, es decir, realizará también una labor a nivel álmico, porque el objetivo cuando terminemos la encarnación, cuando estemos desencarnando, cuando se corre el velo y volvemos a recordar quiénes somos, a qué habíamos ido a esa vida que estamos dejando y realmente lo que hicimos, si más o menos cumplimos o no el plan, la idea es que cuando desencarnemos podamos sentir, bueno, bien, más o menos cumplí lo que fui a hacer. Entonces la terapia TESA también te va a ayudar a eso, es decir, en esos niveles álmicos, a que la reparación sea en esas líneas tan sutiles y tan profundas. TESA es un método, bueno, como dije, se brinda como formación desde hace varios años. Lo pude comprobar porque, claro, cuando yo empecé a brindar terapia TESA, yo decía, bueno, sí, yo canalizo hace muchos años, manejo mucho la herramienta de la canalización. Cuando empecé a brindar la formación, al principio dije, ¿será que las personas podrán desarrollar esta labor? ¿No? Como fue una sugerencia de los guías, yo todo lo que me dicen de arriba lo cumplo. Y cuando empecé a brindar la formación y empecé a ver, bueno, primero que es preciosa la formación, muy divertida, muy amena, muy intensa, pero también y súper transformadora. Se plantea como un viaje de autotransformación, porque una persona no puede ejercer como terapeuta TESA si no ha elaborado en sí mismo, si no ha ujú, comprendido toda esta información en su propio sistema. Entonces, cuando fuimos, no solo el primer año, sino ya este será el cuarto año de formación, cuando fuimos eh, realizando estos viajes con los futuros terapeutas TESA y terminaron la formación y empezaron primero sus prácticas y luego empezaron a ejercer, pude comprobar que el método, y por los feedbacks de las personas, el método es hermoso y transforma. El otro día hablaba con una terapeuta TESA y decía, Cari, es tan hermoso cuando ves que la persona sale de los lugares antiguos, se transforma, activa su vida. Entonces es una terapia muy potente, es una terapia de los nuevos tiempos justamente porque labora a nivel cuántico, pero labora con el aquí y ahora. ujú, Por eso una de las chicas en la primera formación decía, Tesa va al hueso y es muy amorosa. Y a veces es difícil encontrar ujú, esas ujú. dos cualidades. Y es hermoso, yo amo a Tesa y además sigue ampliándose cada vez más. Bueno, como bien tú dices, ¿no? Se puede hacer presencial o lo puedes hacer online, ¿no? Estas formaciones. Sí, Y la terapia también, ¿no? La puedes hacer, ¿no? Porque claro, tú estás un poquito lejos de nosotros. sí, sí. Yo acompaño personas de España, de Estados Unidos, de México, o sea, de Perú, y en los talleres, por supuesto, al brindarse justamente a través de la modalidad online sincrónica, hay también material asincrónico porque los participantes tienen acceso a la web, hay muchas clases grabadas y mucha información, pero hay encuentros que siguen la lógica de la terapia TESA, es decir, son sábados cada 21 días, de abril a noviembre.
Entonces, esa es la frecuencia de la formación. Muy interesante. Es Eh, muy hermosa, es una experiencia muy, bueno, hay que vivirla porque, ujú. claro, uno dice, bueno, claro, tú la canalizaste y dices que es hermosa, sí, realmente lo es. ¿Qué vas a decir tú, no? No, Que no, fuiste no, la pero No, te digo, te van a decir, seguro que te dicen, claro. ¿qué vas a decir tú, no? Que fuiste la canalizadora de ello. Bueno, yo puedo decir que si las formaciones, que seguro que sí, ¿no? Yo tengo la suerte de hacer dos cursos contigo, ¿no? De canalización, el primer y segundo nivel. Entonces, seguro que si que los das como das los temas de canalización, pues seguro es una forma fácil, sencilla, ¿no? Y que, por lo que te conozco, ¿no? Comprometida en que aprendamos cuando estamos en la formación, ¿no? Quiere decir que Ujú, no se acaba la formación y hasta ya se ha acabado el contacto con Karina, ¿no? Que es mucho ujú, más ese espacio, ¿no? Ese espacio ujú, que tú abres, ¿no? A esa ujú. mirada, ¿no? De que podamos seguir perteneciendo, que sigamos formándonos, ¿no? De todo eso que tú vas evolucionando. ¿Cómo pueden contactar contigo, Karina? Mira, pueden hacerlo a través de correos como infocarinasarfino@gmail.com. Después, en todo caso, lo Sí, podemos. sí, sí, después yo lo pondré en el canal de YouTube, todo bien Claro, especificado. WhatsApp también, que luego lo ponemos, Sí, y sí. luego estoy en todas las redes como Karina Sarfino. Instagram, Face, YouTube, eh, Karina con K, Sarfino con Z. Muy bien. La Sí, página web, sí, www.carinasarfino.com. es fácil tu nombre. Sí. Eh, ¿Hay algo más que nos puedas contar de Tessa? Que no nos hayas contado con ese entusiasmo que lo has Con, presentado. ahora que estabas hablando de la formación, lo que me gustaría decir, por si hay alguna persona escuchando que resuena, bueno, ante todo, yo ofrezco una charla videollamada para todos los que estén interesados. O sea, se conectan conmigo, acordamos un día y nos vemos a través de una videollamada y yo les cuento de qué se trata y también para sentirnos la energía. Dado que TESA también es una formación muy, digamos, el grupo es muy reducido. Es una formación de excelencia, no es que aquí, bueno, vengan todos los... No, Ujú, hay una selección para mantener un grupo reducido. ¿Por qué? Porque yo estoy constantemente acompañando, hay muchos ejercicios durante toda la formación y de la mitad hacia el final comienzan las prácticas con voluntarios, o sea, consultantes voluntarios, y yo estoy haciendo supervisiones. ¿Sí? Es decir, que los participantes me van mandando justamente fragmentos de sus intervenciones para que yo pueda estar escuchando y haciendo las apreciaciones pertinentes. Con lo cual, si fuera un grupo multitudinario, evidentemente no podría hacer esa labor. ujú, Entonces, prefiero elaborar con grupos pequeños y que realmente las personas que se forman como terapeutas TESA tengan la calidad de, y yo la seguridad de que estas personas van a hacer una labor impecable. Entonces, bueno, está abierto, estamos ya, de hecho ya hay personas que se han inscrito. Si alguien siente resonancia, puede charlar conmigo y decidirlo después de la charla, no necesariamente. De hecho, las charlas se proponen previas a la inscripción. Entonces también eso, ¿no? Que si alguien está resonando, yo soy súper abierta, podemos charlar, le puedo explicar, me puede preguntar y a raíz de eso, pues decidir. bueno, y si alguien quiere hacer algún tratamiento, también conectando a Claro, través de sí. todo lo que hemos indicado, pueden contactar contigo, ¿no? Si alguien quiere descubrir, ¿no? Esta mirada diferente, ¿no? A sí mismo, ¿no? Y aportar, ¿no? Como yo muchas veces les comento a la gente, ¿no? Eh, no hace falta que estés mal, sino es que estás aportando para tu mayor bienestar, ¿no? Entonces es importante, si tú hoy estás bien, pues mañana puedes estar más bien y pasado aún mucho más bien, ¿no? Si haces cualquier cosa por ti, ¿no? Porque a veces me dicen, Exacto. pues eso, ¿no? Pues que yo me siento bien, digo, perfecto. Pero no llevamos el coche a la revisión, ¿no? Es como, pues, y eso es obligatorio, pues vamos a hacer nuestra revisión sin que sea obligatorio, ¿no? Sino que apostamos por nosotros, ¿no? Si sobre TESA
ya está toda la información, cual tendríamos que elaborar. ¿Podrías contarnos ese nuevo espacio que has creado en Instagram? Mm, sí, Para que también los que nos estén viendo, nos estén oyendo, también puedan seguirlo. sí, se llama Vibracanal. Vibracanal es un espacio matutino donde comparto mensajes, micromensajes, de hecho no superan más de la idea es que sean 3 5 a veces pueden tener 7 minutos, pero la idea es que sean entre 3 y 5 minutos, micromensajes de conciencia para iniciar el día. Se llama Vibracanal. Y de hecho los días viernes está destinado pues a la participación de invitados, así que Ángel ya sabes, Ujú. ya lo hemos estado charlando. Es eso. La idea es que sea un mensaje eh, alentador, motivador, un mensaje, una reflexión que nos ayude a elevar la vibración. El objetivo de Vibracanal es que entre todos elevemos la vibración planetaria y gracias a estos micromensajes, pues que sea como una dosis, de hecho lo presento así, como una dosis de Ujú. inspiración diaria. Sí, sí, yo te puedo decir que y allí casi cada día, no, pero casi cada día intento escucharlos. Y si hoy no he podido, pues mañana me sumo los dos, los de ayer y los de hoy. Y así me hago más chuta, ¿no? Eh, ¿Para qué podemos acompañar a la gente para que entienda que es importante estos mensajes? Bueno, lo voy a vincular a lo que dijiste hace un momento respecto a las personas que quizás te dicen, yo estoy bien, ¿para qué voy a hacer una terapia? ¿Para qué voy a hacer un taller? Cualquier cosa. Claro, nosotros, como dijimos, vivimos en el nivel del cuento de nuestra historia y a veces nuestra historia puede estar acomodada, ¿no? Es decir, bueno, está bien la casa, la familia, ¿no? Todo está más o Ujú, menos bien. El tema es que vinimos a algo más, venimos a reconectar, a recordar quiénes somos, recordar cuál es el plan más allá del el trabajo o la labor 3D que realizamos diariamente. Quiere decir que si uno está bien, que si la vida corriente está bien, es el momento idóneo para empezar a laborar en otros niveles. Porque ya sabemos que si estamos muy preocupados o quizás en una situación de mucha carencia, si estamos muy enfocados en solucionar temas graves de la 3D, quizás no tenemos la disposición energética para hacer toda esta labor sobre ujú, nosotros. A veces puede ocurrir que la 3D nos golpea y iniciamos la labor en nosotros ujú, justamente por esos golpes, ¿no? Es lo que suele ocurrir. Pero también se puede contemplar de esta manera, que uno puede recordar que la vida es algo más. O sea, cuando, mira, yo siempre digo que hay dos maneras de vivir o de afrontar el karma, ¿no? Una es esta, como decíamos, cuando te da la realidad, te ujú. golpea Te y te das sí y obliga dices, a abrir "Bu". los ojos porque el dolor es tan grande que la angustia, ¿no? El vacío, y uno dice, bueno, tiene que haber otra cosa, y ahí uno inicia su proceso de reconexión, muchos inician de este modo, pero también hay otro modo. Es decir, cuando uno sí le presta atención a esos temas, entonces la realidad no necesita golpearte para que abras los ojos. Quiere decir que si, a ver, lo que está pactado por plan de vida va a suceder, ¿no? No es Ujú, que, bueno, voy a tener una vida que no me pase nada. Sin embargo, incluso aunque pasen cosas, vamos a tener mayores herramientas para transitar eso que quizás es doloroso. Incluso la propia muerte, porque en definitiva la vida no es una preparación ujú, para la partida. Y cuando uno parte, también parte con el mismo nivel de conciencia, es decir, todo lo que uno va haciendo durante la vida son herramientas que vamos a poder poner ahí al servicio de ese viaje. De hecho, no sé, tanto una intervención quirúrgica, por ujú, ejemplo, algo sencillo. De hecho, hace poco me hicieron una intervención mínima, pero demandaba anestesia, era algo muy pequeño, pero... Y entonces estaba ahí en la sala de espera, bueno, ya en la habitación, con ese pijamita que te ponen, y, y entra la enfermera y yo estaba meditando, ¿no? Re tranqui, o sea, me dice, si quieres te puedes tumbar, acostar, y yo que me voy a acostar, si estoy bien. Y entonces estaba, además era por la mañana, estaba en posición de loto meditando y entra la mujer y me ve y me dijo, ah, bien, ¿no? Como que le sorprendió. Y obviamente me fui relajando, me fui, o sea, averigüé todo lo que me iban a hacer, quise ujú. saberlo, y a partir de eso
pues ya me conecté con mis guías. En el momento de la intervención me conecté con mis guías y además lo que suelo hacer, que esto lo charlamos en los talleres, suelo invocar, esto lo podemos hacer siempre. Incluso hay un libro que lo recomiendo, Pone el cielo a trabajar, Mm, no recuerdo la autora ahora, sí, sí, sí. que ella propone justamente, igual que acá si necesitamos un fontanero, lo llamamos, ¿no? Un albañil, que también podemos contratar, como el famoso ángel del Sí, estacionamiento, sí, sí, sí. podemos contratar. Entonces, claro, siempre lo que hago es, en ese caso, obviamente contraté a todo un equipo médico del cielo para que asistiera a los médicos que iban a hacer la intervención, ¿no? Entonces también es eso, son herramientas que nos sirven en situaciones cotidianas, incluso mínimas. Sí, sí. A mí el año pasado que me intervinieron también, ¿no? Cuando estaba en el prequirófano, la anestesista me decía, ¿pero te has tomado algo? Y digo, no, no me he tomado nada. Sí que había mucha gente que me estabais haciendo, ¿no? Energía y cosas, pero yo pues también activé los médicos del cielo, activé pues toda una serie de cosas y confié para que se diera lo mejor, lo que fuera lo mejor posible, ¿no? Entonces, esa, esa imagen que es prequirúrgica, no me acuerdo muy bien, que decía, pero ¿tú estás seguro que no te has tomado? Que yo sepa conscientemente, no me he tomado nada. Ahora me lo vais a poner vosotros, ¿no? Claro, Y esa parte, ¿no? bueno, es súper interesante esto, porque ahí claramente hay esto que hablábamos al principio de las bandas frecuenciales o de los escalones vibratorios internos. Nosotros mismos, una misma situación la podemos vivir desde el miedo, ¿sí? Si empezamos ahí a dejar que todo ese contenido mental ruidoso se active y se linkee con el plexo solar, entonces claro, estamos así, o hacer esta labor, el viaje de la conciencia, subiendo por la columna, ingresando por el gran portal en el centro profundo del cerebro, para instalarnos en otro lugar interno. Y todo eso somos. O sea, por eso podemos elegir en qué escalón de esta gran arquitectura interna vivir. Si desde los niveles inferiores, a veces incluso desde el sótano donde no hay luz, donde hay humedad, o desde el terrado, ¿no? Desde la terraza que es todo sol y vemos toda la luz. Entonces, esto es decisión. Luego, lo que tengamos que vivir, lo vamos a tener que vivir, pero no es lo mismo vivirlo desde los niveles inferiores que desde los superiores. Sí, sí, yo que otra vez me han intervenido, ¿no? Las dos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, poderlo vivir desde este lugar es mucho más factible para nosotros, ¿no? Porque después Sí, te vas a restablecer mucho mejor, ¿no? exacto. No es solo para la vibración de ese momento, exacto. No es solo, la pasé peor o la pasé mejor, sino es las creaciones, porque obviamente con vibración se crea la realidad, con energía vibrando. Entonces, si Ujú. nosotros estamos en la frecuencia del miedo, lo que vamos a crear va a ser una realidad afín a esa frecuencia. Si nosotros estamos vibrando en los niveles superiores, la realidad que vamos a crear, pues evidentemente será mucho más beneficiosa para nosotros. Pues estamos llegando al final de esta entrevista, que como siempre a mí, cuando hablo con todos vosotros, ¿no? Como me encanta todo lo que compartís, ¿no? Y se nota esa vibración, esa frecuencia que transmitís todos los que estáis aquí y decís el sí. ¿Cuál sería ese mensaje para acabar, Karina, que podríamos escuchar hoy? Bueno, el mensaje está vinculado a nuestra capacidad para reconocer ese pulso interno, para reconocer y sentir y validar todo ese potencial que cada ser tiene. Ya sabemos que el sistema a veces nos lleva a ritmos veloces, donde parece que hay que hacer algo diferente a lo que está en nosotros. Creo que el mensaje para estos tiempos es reconocer la propia identidad, el propio pulso y el propio proyecto de vida. Esto nos va a dejar en un estado de serenidad, porque de este modo cada uno va a recordar que lo que vino a hacer, tanto esto que decíamos, a sanar o a aportar, solo esa persona lo puede realizar. Obviamente nos estamos encontrando en la red,
nos inspiramos los unos a los otros. Sin embargo, no deberíamos desplazarnos a querer replicar el plan de vida de otra persona, sino valorar, validar y atrevernos a dar rienda suelta al despliegue de las alas de quienes verdaderamente somos, porque cada ser humano es un tesoro que trae mucha información, no solo valiosa, sino necesaria para el planeta. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Como digo yo, oído cocinar. Importantísimo ese mensaje, ¿no? Porque estamos en la vorágine de la competición, ¿no? Nos han puesto la vida y nos hemos dejado, nos hemos permitido, ¿no? Y a veces yo es uno de mis temas que de vez en cuando digo, bueno, vamos a pararnos. ¿Dónde estoy? ¿En la competición o estoy en mi lugar? A ver, voy a revisar porque es importantísimo que cuando estamos en la competición perdemos un montón de energía y aparte que nos perdemos en nosotros porque no estamos en nuestro lugar, ¿no? Tal Entonces, cual. gracias, Karina. Gracias a los que nos habéis seguido a través de Facebook, que nadie ha querido dejar ninguna pregunta. Imagino que después ya reflexionarán en todo esto. Gracias, como os decía, a los que nos habéis seguido a través de Facebook. Gracias a los que nos vais a ver a partir de mañana en diferido en Facebook o a través de mi canal Camino Cuántico María Ángeles Oliver. Gracias a todos, como siempre, porque gracias a todos vosotros, desde el año 2020, desde que empezó la pandemia, existe este programa y ya estamos en el 2024, ¿no? En mayo hará 4 años, entonces agradecida porque sin vosotros, sin las personas que dicen sí para venir a ser entrevistados, a compartir, no sería posible. Pues como siempre, mi nombre es María Ángeles Oliver, mi proyecto es Camino Cuántico y para hacer la vida un poquito más fácil, para hacer la vida tu transformación en esos estados mentales y emocionales en los cuales vivimos, para que sea posible todo lo que aportamos es para que pueda ser, sobre todo, sin estrés. Gracias por seguirnos, gracias por estar y gracias por formar parte de esta comunidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.